Bueno, familia, Dios me los bendiga, Dios les guarde. Hace tiempo que no hago un video. Eh, Quiero seguir con lo que estábamos hablando de la mayordomía. Y la primera vez que yo lo hice sin ningún tipo de video. Pero esta vez vamos a hacerlo estilo más video. Ustedes me pueden ver, yo les voy a hablar. Eh, Tengo todo por escrito, así que si ven que mi cara está abajo es porque estoy leyendo lo que yo he escrito, y quiero seguir con lo que es la semana 2 de esta serie que yo había escrito de mayordomía. La semana pasada, el video pasado que yo hice era de que Dios es el dueño de todo y que nosotros simplemente somos lo que administramos lo que ya es de Él. Y esta semana voy a hablar de las cosas que tenemos que administrar. Y voy a hablar de la mayordomía del tiempo, los dones y los recursos. Um, Como les dije, la semana pasada aprendimos que Dios es el dueño de todo. Y esa verdad es el fundamento de lo que es la mayordomía bíblica. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha confiado? Porque Dios no solamente nos da recursos, Él espera fidelidad en cómo lo usamos. Y muchas personas piensan que la mayordomía solamente tiene que ver con el dinero. Eso es porque la apariencia o la presentación de la mayordomía siempre va a la atención de lo que es el dinero. Pero no es simplemente dinero. La Biblia enseña que Dios nos ha confiado mucho más que simplemente el oro y la plata. Dios nos ha confiado tiempo, habilidades, oportunidades, influencia, los dones espirituales, nuestras relaciones y otros recursos materiales. Y cada una de estas cosas tiene un valor eterno. La realidad es que todos estamos administrando algo. Y la pregunta no es si somos mayordomos. La pregunta es, ¿estás siendo fiel? Así que vamos a entrar a, a la escritura que quiero tocar. Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Jesús enseña aquí un principio poderoso, que la fidelidad en lo pequeño revela el carácter del corazón. Muchas veces las personas dicen, si tuviera más dinero, yo le serviría más. Si tuviera más tiempo, haría más para Dios. Si tuviera más oportunidades, yo sería más útil. Pero el reino de Dios funciona diferente. Dios mira cómo administramos lo que ya nosotros tenemos. Y lo primero que quiero tocar es la administración del tiempo. Efesios 5 habla del 15 al 16. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos da. El dinero puede recuperarse, las oportunidades pueden volver, pero el tiempo nunca regresa. Cada día es un regalo de Dios. Nosotros vivimos en una cultura que lamentablemente está llena de distracciones, un entretenimiento constante, las redes sociales, el exceso de ocupación, agotamiento, procrastinación. Y muchas personas están ocupadas, pero no son productivos espiritualmente hablando. Y la Biblia nos llama a llenar nuestro tiempo con cosas que bendicen nuestro espíritu. Nos llama a redimir nuestro tiempo para el Señor. Y hay alguna pregunta que yo quiero que usted se haga. Yo quiero que usted autoanalice cómo usted está manejando su tiempo.
¿Cuáles son las prioridades que reflejan en tu agenda el reino de Dios? Y si verdaderamente estás creciendo espiritualmente o solamente sobreviviendo con el tiempo que tienes para con Dios. El tiempo revela tus prioridades. Siempre hacemos tiempo para lo que realmente valoramos. Usted hace tiempo para tus hijos, hace tiempo para su cónyuge, hace tiempo para tus juegos de entretenimiento. Pero Dios tiene prioridad de tu tiempo. Santo. Además del tiempo, tenemos que aprender a cómo administrar los dones y los talentos que el Señor nos da. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha dado dones a cada creyente. Sí, usted tiene un don dado por Dios. Pero no todos tienen el mismo don. Pero todos tienen algo que ofrecer al reino de Dios. Algunos tienen el don de enseñanza, liderazgo, servicio, hospitalidad, la administración, creatividad, evangelismo y el don de misericordia. Y los dones no fueron dados para la exaltación personal, para usted gloriarse a usted mismo. Fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay un peligro en lo que es enterrar los dones. Y los vemos en la parábola clave de toda esta enseñanza en Mateo 24. En Mateo 25, uno de los siervos decidió enterrar lo que su Señor le había dado. Y muchos creyentes hacen lo mismo espiritualmente. Por miedo, inseguridad o comodidad, o por comparación, o por apatía, quieren enterrar lo que Dios le ha dado. Pero Dios no nos llamó a esconder lo que Él nos dio. Él nos llama a multiplicarlo para su gloria. Y hay un pensamiento importante que tenemos que tener sobre lo que es la comparación versus lo que es la fidelidad. Porque uno de los mayores enemigos de la mayordomía es la comparación. La gente puede decir, es que yo no canto como ellos, yo no predico como él, yo no tengo talento como fulano de tal. Pero Dios nunca nos llama a, pero Dios nunca nos pide ser otra persona. Tú no tienes que ser como la persona que tú anhelas o la persona con quien tú te estás comparando. Dios lo que quiere de ti es tu fidelidad con lo que Él te ha entregado. El éxito en el reino de Dios no se mide por ser popular, se mide por ser fiel. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. No obstante, vas a ver la gloria de Él en tu vida y en el tiempo que tú le das a Él, con los dones que tú les entregas a Él, porque Dios lo que quiere ver es un siervo fiel. También quiero hablar sobre lo que es administrar los recursos materiales. Hablamos del tiempo, hablamos de los dones. Ahora tenemos que hablar de los recursos físicos, materiales que tenemos. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las finanzas son una herramienta espiritual. Y Jesús habló mucho sobre el dinero porque el dinero tiene la capacidad de competir con Dios por tu corazón humano. Voy a decir eso de nuevo. El dinero tiene la capacidad de cegarte y te enamoras más de tu chequera, del dinero, que te enamoras de Dios. Eso pasa todos los días.
Y hay tres verdades sobre lo que son los recursos materiales. La primera verdad es esta, que todo lo material, todos los recursos materiales son temporales, porque nada material durará para siempre. Número dos, los recursos son una prueba, porque tenemos que manejarlo bien. Cómo manejamos el dinero revela cuán disciplinado usted es, cuáles son tus prioridades, en qué te puedes confiar y cómo es tu generosidad. Y número tres, los recursos son una oportunidad, porque Dios usa nuestros recursos para bendecir a otras personas, para sostener ministerios, para avanzar el Evangelio y ayudar a los necesitados. Usted tiene que tener dos tipos de mentalidades. Usted tiene que tener cuidado de tener dos tipos de mentalidades que siempre quieren competir en el creyente. La primera mentalidad es la mentalidad de la escasez versus lo que es la mentalidad del reino. La mentalidad de la escasez te dice, nunca hay suficiente, debo de proteger todo lo que tengo, no puedo confiar en nadie en este momento. Pero la mentalidad del reino nos dice, Dios es mi proveedor, todo viene de Él y puedo vivir generosamente. La mayordomía no se trata de cuánto usted tenga, y eso es un gran error. Pensamos que la mayordomía bíblica es simplemente de abundancia en cuanto a dinero, dinero, más y más y más. Pero la mayordomía bíblica no es basado en tener más. La mayordomía bíblica se trata de cuán fiel eres con lo que ya tienes en tus manos. La fidelidad en lo pequeño te va a preparar para la fidelidad para cosas grandes. Y muchas personas quieren grandes responsabilidades espirituales, pero descuidan las pequeñas áreas de obediencia en la vida de ellos. Y Dios frecuentemente desarrolla el carácter antes de expandir la influencia. David, recuérdate que cuidó ovejas antes de gobernar un reinado. José administró una prisión antes de administrar a Egipto. Y los discípulos fueron fieles en pequeñas tareas antes de impactar el mundo con su ejemplo. Así que yo quiero que usted haga una reflexión práctica en este momento y te preguntes, ¿cómo estás administrando tu tiempo? Si estás usando tus dones para servir a la iglesia, si estás honrando a Dios con todos los recursos que usted tiene, ¿y qué área de tu vida necesitas más disciplina y fidelidad para ejercerlo más bien? Me gustaría si esta semana usted haga una reflexión de las prioridades en tu tiempo, las prioridades en los dones espirituales y tus prioridades con cómo usted maneja los recursos materiales que usted tenga. Y esto es un desafío, porque usted tiene que dedicar tiempo intencional para hacer esto. La mayordomía no se practica a lo loco. La mayordomía es intencional y la mayordomía es una disciplina espiritual que usted tiene que practicar. Así que órale al Señor y dile al Señor, Señor, pon paz en mi corazón, pon paz en mi mente, porque quiero ser intencional con lo que tú me has dado. Y haga una lista de las cosas que tienes que ajustar para darle a Dios el mejor de tu tiempo, mejor de tus dones, de tus habilidades y lo mejor
de tus recursos materiales. Todos podemos crecer en esta área de nuestra vida espiritual. Y no importa dónde tú estés en cuanto a lo que tienes. Hay algunos que tenemos más, hay otros que tienen menos, hay otros que no tienen nada. Tienes que ser honesto donde usted estás. Y aún ahí donde tú estás, uno, si es honesto, puede decir, puedo ser mejor, puedo manejar mis finanzas mejor, puedo manejar mi tiempo mejor, puedo manejar lo que Dios me ha dado mejor. Y esto es importante para el creyente que quiere ser un creyente maduro, ejercer la disciplina de lo que es la mayordomía. Porque Dios nos llama a ser fiel en todo lo que tenemos. Quiero orar para cerrar este pensamiento y seguimos para la tercera semana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tú nos ayudes a ser fiel. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro tiempo enfocado en quién tú eres. Ayúdanos, Señor, a identificar nuestros dones para poder serte fiel con nuestras habilidades, con lo que nosotros tenemos. Y ayúdanos, Señor, a abrir nuestra cuenta bancaria, a abrir nuestra chequera, a abrir, Señor, el libro de nuestras finanzas, para empezar a ser intencionales con lo que hemos estado gastando nuestros recursos. En todo puedo crecer. Puedo crecer con mi tiempo, puedo crecer con mis habilidades, puedo crecer con mis recursos. Y todo lo que yo hago, Dios, déjalo que sea algo que bendiga el cuerpo de Cristo Jesús. Esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Que Dios bendiga, que Dios le guarde y nos vemos la semana que viene. Amén.